Hay que decir, eso sí, que nos vamos a quedar en el Congreso, y es que vamos a hablar precisamente de un punto que va a ser más importante y más cercano incluso que esas elecciones de mayo, de esas municipales y autonómicas, y es la aprobación o no de los presupuestos. Y en concreto en la sección de Noelia de qué se cuece en el Congreso, ¿qué se está cociendo? Pues básicamente que en la negociación de los presupuestos hay un tema capital entre el PSOE y uno de los que debería ser principales socios o potenciales socios para aprobar estos presupuestos. Hablamos de Esquerra Republicana y hablamos del delito de sedición, de la posible reforma del delito de sedición que haría que las penas por este delito fueran menores. Así que, como este es un tema que vamos a ver en las próximas semanas en los medios de comunicación, pues Noelia, te hemos pedido, no sé si ha sido un trabajo difícil o fácil, pero te hemos pedido que nos expliques un poquito mejor en qué consiste esto del delito de sedición y, sobre todo, por qué va a ser importante en las próximas semanas. Sí, pues bueno, un poco por ubicarnos, ya repasamos hace un par de semanas cómo iba a ser eh, eh, se me ha olvidado el verbo. A ver, sí, La sí, sí. negociación o el proceso que tienen que seguir los presupuestos generales del Estado hasta que, digamos, tenemos presupuestos para el año que viene. Y si recordáis, el primer plazo era el de presentación de enmiendas a la totalidad, porque ya vimos que como es una iniciativa del Ejecutivo, no se pueden establecer enmiendas parciales, sino que tienen que ser a la totalidad. ¿Y por qué recalco esto? Porque mañana acaba este plazo, el viernes 21 acaba el plazo. Y por esto está la cuerda tan tensa, porque digamos que es la oportunidad que tienen los partidos políticos de decir, bueno, estos presupuestos no nos gustan, guárdatelos otra vez y vuélvelos a hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, como comentabas, Adrián, Esquerra Republicana está tensando muchísimo la cuerda. ¿Por qué? Bueno, Esquerra, desde el principio de esta legislatura ha sido un socio interesante para el gobierno. Y digo interesante porque no indispensable. Hemos visto que hay cosas que han salido adelante sin ellos, ¿no? Como por ejemplo la reforma laboral. Pero bueno, en una cosa tan importante como los presupuestos generales del Estado, pues digamos que convendría tener a favor a esta formación política por su peso. Entonces, bueno, eh, Esquerra lo que ha manifestado es que, y lo ha manifestado en varias ocasiones Gabriel Rufián durante las últimas 3 semanas, es que su condición es que el Partido Socialista y Unidas Podemos se comprometan a modificar el delito de sedición antes del fin de esta legislatura. Rufián lo ha dicho muy claro y lo ha dicho en varias ocasiones. Lo podéis ver en las comparecencias del Congreso. Sin embargo, bueno, pues los partidos del gobierno, digamos que se lo están tomando con un poco más de calma. Por ejemplo, Echenique, portavoz de Unidas Podemos, decía ayer que bueno, que él no tampoco tiene constancia que esto sea una exigencia de Esquerra expresamente para los presupuestos generales del Estado. Bueno, yo diría que sí que lo es. Pero otros miembros del gobierno, como Joan Subirats, también por el lado de Unidas Podemos, que es ministro de Universidades, e incluso Pilar Llop, ministra de Justicia, pues han admitido que sí que es verdad que estos delitos, que ahora veremos exactamente en qué consiste, pues que no se corresponde con los estándares europeos, ¿no? Que es algo que sí que hay que revisar. Y Robles también se ha pronunciado en este sentido. A mí es algo que me llama la atención, ¿no? Podemos decir que el sector más conservador o más tal del PSOE, pues se ha mostrado favorable, que yo creo que es un buen síntoma, o bien de que les hace mucha falta o que tampoco es una locura lo que están pidiendo. Lo que sí que ha enfatizado Robles es que no se puede legislar para una persona en concreto. ¿Y por qué ha dicho eso? Bueno, porque parece que esta reforma del delito de sedición se engloba en el proceso de desjudicialización, no me va a salir la palabra, pues de todo el tema del proceso, etcétera. ¿Por qué? Porque sería modificar el tratamiento penal de este delito y precisar los supuestos ilícitos en línea con otros países de la Unión Europea, lo que podría ayudar a cerrar sumarios abiertos e incluso facilitaría la vuelta de los políticos independentistas que huyeron de la justicia española como Puigdemont. Entonces, bueno, precisamente este delito de sedición, y por eso es tan importante para Esquerra, es el que tipificó el Supremo en el juicio del 1O y del Prusés, aunque la Fiscalía pedía el delito de rebelión, si os acordáis. Entonces, bueno, me parecía pertinente repasar los dos, y es que mientras que el de sedición es un delito contra el orden público,
por el que se castiga pues aquellos que se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes. El delito de rebelión está incluido en el título de los delitos contra la Constitución, ¿no? Es una cosa mucho más grave y la diferencia entre uno y otro básicamente es que la rebelión implica que se alcen de manera violenta, porque también es de manera pública, que sería lo mismo. Entonces, bueno, lo que pediría Esquerra es que se reforme el artículo 544 del Código Penal, que es el que hace mención a los delitos de sedición, y básicamente que se rebajen las penas y que solo se rebajen las penas, porque también estuvo sobre la mesa hace un tiempo pues aumentar los títulos o los supuestos a los que se podía aplicar, que obviamente pues no es una cosa que solucione, pero sí que es verdad que bueno, pues se podían reducir hasta la mitad los periodos de estancia en cárcel o supuestos por el estilo, porque ahora mismo pues se puede llegar, creo que la máxima condena fue de 15 años de prisión y bueno, está entre los 8 y los 12 años estos dos delitos. Sí, sí. En Cataluña, Fran, durante mucho tiempo empezamos a tratar de buscar la definición de tumulto, porque esto de el tumultuoso, lo de a quienes se alzaren de forma violenta, esto nos lo aprendimos durante muchos años en Cataluña, ¿verdad, Fran? Esto de subirse a un coche de la Guardia Civil y que por eso te caigan... por cierto, para disolver una manifestación. Y que te caigan... Sí, dicen que además fueron los propios agentes los que propusieron, ¿no? Y subiros al coche si queréis para que os oigan y os vean. Eso se dice, ¿no? En todo caso. Pero es curioso, me encanta, o sea, no es que me encante, pero me parece una palabra tan arcaica, tan decimonónica, sedición, un sedicioso, ¿no? Sí. Es como... Me recuerda un poco al felón de Casado, ¿no? A felonía, ¿no? Es sí. Un poco eso, en estas palabras así... Bueno, aquellos delitos del Código Penal, Código Civil, que vienen casi del siglo XIX, ¿no? Sí, de otra época, ¿no? Sí. Que luego, seguro que Fran se los sabe todos. Hombre, Fran, un día hiciste comarcas de Cataluña en un trivial, a lo mejor un día te preguntamos por delitos de Código Penal o del Código Civil, pero de hace 2 siglos. No, pero ahora volviendo rápidamente al tema, sí, ¿no? Es decir, al final se trata por un lado, de una negociación de presupuestos donde Esquerra Republicana lo que quiere es demostrar, especialmente de cara a las municipales, y ya no te cuento, posibles catalanas o las generales, cuidado que le he sacado algo al gobierno, que el diálogo, la mesa de negociación, etcétera, da frutos. Y por otro, yo creo que también es poner un poco de sentido común. No sé si esto ya es casi pues opinión mía, ¿no? Esto de la sedición, lo que estábamos diciendo, lo de subirte a un coche de la policía y que con la consentimiento de la policía o sin él, da igual, pero para disolver una manifestación y que te caigan los años que te caen. Por cierto, también una novedad el hecho de que se pidan reducción de penas cuando normalmente a la mínima, aunque sea por otros delitos, en España somos muy de pedir más pena, más cárcel, más tal. Y en este caso, pues por lo menos vemos todo lo contrario. Le preguntaba a Fran, que lo vive más de cerca. Alba, tú que, bueno, pues como Noelia, ya lo hablamos la semana pasada, lo vivís desde un poco más lejos. ¿Cómo ves esto? ¿La negociación? ¿El delito? Sí, o sea, yo creo que lo que decías tú, al final Esquerra y Rufián están intentando presionar sobre todo al gobierno para conseguir algo de los presupuestos y fortalecer su papel de cara a la siguiente legislatura. Bueno, veremos, porque es que lo de Esquerra, cuidadito, lo hablamos la semana pasada. No, me refiero a... No sabemos cómo va a negociar lo que queda de legislatura, los presupuestos en Cataluña, me refiero... Así que a lo mejor la fuerza que tiene para pedir lo del delito de sedición o cualquier otra cosa, pues se puede quedar en menos. Pero bueno, lo iremos viendo. Al final, esta sección no es la de qué se cuece en el Congreso, pues va de eso, de que nos vas a ir explicando sobre todo los presupuestos, que por cierto, ha sonado el principio de tu sección como, a ver, si os acordáis de la lección que os di el otro día... Te está quitando el puesto, ¿eh? Sí, en plan, que no quiero volverla a repetir... Un día tienes que hacer un trivial de todas las cosas teóricas que nos has explicado en tu sección, ¿eh? Y ahí participaré yo, a ver si me llevo algún punto.